Hola, ¿cómo están? Bueno, con este video damos inicio a la parte 2 de cinemática, en la que vamos a tratar movimientos unidimensionales o también llamados rectilíneos. Estoy probando otro micrófono que conseguí, bastante mejor al de mi computadora, así que creo que el problema del audio va a estar resuelto por el momento. Bueno, empecemos viendo movimientos en una dimensión, que llamamos rectilíneos. Bien, los llamamos rectilíneos obviamente porque este tipo de movimientos se da a lo largo de una única dimensión, que matemáticamente hablando eso representa una recta. ¿Bien? En una dimensión tenemos las siguientes relaciones matemáticas entre posición, velocidad y aceleración, que son las que vimos en el video anterior, las que estuvimos estudiando en el video anterior. Yo acá pongo un cuadrito que resume todas esas relaciones, básicamente de derivadas e integrales entre las distintas cantidades. Hay que tener en cuenta que aún estando en el caso, digamos, más sencillo de movimientos unidimensionales, todas estas cantidades x, b y a son vectores, ¿bien? O sea que además de una cantidad numérica para determinar cada uno de ellos, vamos a tener que tener en cuenta un signo, ¿bien? O bien también lo llamamos componentes. O sea, cada una de estas cantidades va a tener asignada una componente que involucra un número, que es cuánto vale esa cantidad en determinado momento, y un signo, que es lo que determina su carácter vectorial de dirección, ¿bien? En el espacio. Como acá tenemos una única dimensión en la que se produce el movimiento, entonces ese signo nos va a determinar en qué sentido de esa recta que estamos considerando apunta dicho vector. Hay también, además de estas cantidades que están indicadas en este resumen, digamos, otras derivadas, ¿bien? De la posición. Acá tenemos la derivada primera, que es la velocidad, la derivada segunda, que es la aceleración, y si siguiéramos haciendo derivadas, ¿bien? Para eso necesitaríamos que la aceleración sea una función del tiempo, etc. Vamos a obtener distintas cantidades que en general no se mencionan mucho en los cursos de física, ni siquiera lo van a encontrar en los libros. Yo lo menciono porque me parece interesante tener en cuenta que no solo existe este mundo que está indicado acá, sino que además tenemos un montón de otras derivadas que tienen que ver con cómo se está dando el movimiento. ¿Bien? Acá yo puse los nombres de cada una de estas derivadas, que tienen asignados nombres, y puse un link, que es un trabajo, un paper en inglés, que para el que le interese leerlo es bastante interesante, porque tiene en cuenta todas estas cantidades que habitualmente uno no encuentra en la bibliografía. ¿Bien? Por el momento nosotros no vamos a considerar todas estas derivadas superiores, porque obviamente eso involucra un análisis mucho más profundo de cómo se está dando el movimiento. En general nosotros nos quedamos con estas tres cantidades, que son relativamente suficientes para describir un montón de movimientos unidimensionales que son de interés para nosotros. Principalmente vamos a hacer foco en estas relaciones de derivadas primeras e integrales primeras. ¿Bien? O sea, nos vamos a olvidar un poquito por el momento de las relaciones de derivadas segundas e integrales segundas, y vamos a pensar en estas relaciones de primer orden, digamos, ¿sí? Pasemos a ver a qué le llamamos un movimiento rectilíneo uniforme, o bien MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento, ya sabemos, en una dimensión, en el cual la velocidad se mantiene constante. Recordemos que la velocidad es un vector. En este tipo de movimientos, MRU, el vector velocidad se mantiene constante en el tiempo. ¿Bien? Que este vector sea constante implica que esta cantidad del cuadrito que veíamos antes es una cantidad constante, por lo tanto la derivada de esa cantidad constante es cero, es decir, la aceleración en ese movimiento es cero, lo cual es lógico porque si no varía la velocidad, entonces sabemos que la aceleración tiene que ser cero. Y si sacáramos fotos a un movimiento de este tipo con iguales intervalos de tiempo, esto es delta t, entonces veríamos que ese cuerpo o esa partícula avanza iguales desplazamientos en cada uno de esos delta t. ¿Bien? O sea, por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme, porque se da en una única dimensión, en este caso x,
y es uniforme en cuanto a que la velocidad se mantiene constante, es decir, que a iguales intervalos de tiempo avanza iguales distancias. ¿Bien? Las ecuaciones cinemáticas que describen este tipo de movimiento salen de este cuadrito, de estas relaciones matemáticas. ¿Bien? A partir de ahora nosotros siempre vamos a hacer hincapié en las ecuaciones matemáticas porque es nuestra herramienta analítica para estudiar este tipo de movimiento y cualquier otro, ¿sí? Entonces siempre vamos a pensar en las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Las ecuaciones cinemáticas son las funciones matemáticas que nos determinan cómo son como funciones del tiempo estas cantidades, x, b y a. ¿Bien? Conociendo esas tres cantidades como función del tiempo, podemos tener un montón de información de cómo es el movimiento y eso es lo que nos interesa estudiar por el momento. Entonces, las ecuaciones en este caso son obviamente relativamente simples. Si la velocidad es constante, entonces ya vimos que la aceleración tiene que ser 0. Y si integramos una constante, que sería pasar a encontrar la función x, entonces al integrar una constante vamos a tener esa constante por el tiempo más un x0. Es decir, acá aparece una constante en esa integración que nos dice cuál es la posición inicial del movimiento. Por eso apareció un x0 acá. ¿Bien? Entonces, en función de dónde esté inicialmente la partícula, cuando yo empiezo a contar el tiempo, ese va a ser el valor de x0. Es la coordenada inicial del movimiento, que ahí la indico con un cuadrito. Además, esta constante, que es la velocidad, que es la cantidad constante en este tipo de movimiento, va a tener que tener asignado un signo. ¿Bien? Ese signo nos va a decir hacia dónde apunta el vector velocidad. Si apunta en el sentido positivo de x, es decir, si la velocidad está dirigida a lo largo de x positivo, entonces va a tener un signo más. Y si está dirigida como vector a lo largo de la dirección negativa de x, entonces va a tener un signo menos. Ese signo obviamente es intrínseco a esta constante y estaría metido en esta b que multiplica el tiempo. Esta b que está acá tendría incluido el signo que determina el sentido del vector velocidad. Para representar gráficamente este movimiento tenemos que, bueno, ya acá pongo los gráficos de x, b y a, de las tres cantidades que estamos considerando, y en este caso, de nuevo, estamos en un tipo de movimiento que es relativamente simple. Tenemos, la aceleración es constantemente 0, por eso aparece una recta ahí a lo largo de a igual a 0 en función del tiempo. La velocidad es una cantidad constante, entonces no varía en función del tiempo, siempre vale lo mismo. Y la posición, en este caso, aumenta como una función lineal del tiempo, ¿sí? Fíjense que acá el x0 es la coordenada inicial. Tengamos en cuenta, como dije en el video anterior, que la trayectoria en este movimiento va a ser el eje x, ¿sí? El eje x nosotros acá lo tenemos alineado verticalmente. Entonces el movimiento se da en esta dirección, en la dirección x, y lo único que hacemos acá es representar en función del tiempo cómo es la posición. Por eso tenemos una recta que está inclinada, porque lo estamos graficando en función del tiempo. Pero la trayectoria real del cuerpo se da a lo largo de esta dirección que nosotros arbitrariamente estamos poniendo de forma vertical en este gráfico. Es una manera que tenemos de representar el movimiento para poder analizarlo, ¿sí? Esta cantidad de x0 que está acá es la coordenada inicial, ¿bien? Y la pendiente de este gráfico, de esta recta, es la velocidad, ¿bien? Que es la derivada justamente de x en función del tiempo. Para este tipo de movimiento, la pendiente, o sea, la pendiente del gráfico posición en función del tiempo es constante porque tenemos una velocidad constante. Una cosa importante que a mí me gusta marcarlo es que el desplazamiento en un movimiento, recordemos que el desplazamiento es la variación de la posición, es decir, la diferencia entre dos posiciones para distintos tiempos. Ese desplazamiento en un delta t siempre va a ser igual al área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo. Por eso este desplazamiento que yo marco acá en el eje vertical equivale al área que está encerrada debajo de la curva velocidad en función del tiempo, ¿sí? Eso es importante después para cuando analicemos los movimientos unidimensionales. Si pasa otro delta t, entonces el nuevo desplazamiento a partir de la posición anterior
es de nuevo el área que está encerrada acá. Acá vemos que a iguales intervalos de tiempo los desplazamientos van a ser siempre iguales, porque si todos estos delta t son iguales, entonces estas áreas van a ser iguales. ¿Bien? Eso implica que estos desplazamientos sean siempre iguales, y por eso mostrábamos en la diapositiva anterior, que a iguales intervalos de tiempo las posiciones van aumentando siempre en igual cantidad. ¿Sí? Bien, por otro lado, la pendiente, como vemos acá en este cuadrito, la derivada de b respecto de t es la aceleración, entonces la derivada de b sería la pendiente de este gráfico, de esta curva, o de esta recta en este caso, y como en este caso la aceleración es 0, entonces la pendiente de esta recta es 0. ¿Bien? Acá yo pongo como ejemplos otras situaciones posibles. En este caso, esta recta azul me marcaría la situación en la cual la velocidad sea 0, que sería un caso de movimiento rectilíneo uniforme en el que la velocidad es constante, pero es constantemente 0. ¿Bien? Entonces, si es constantemente 0 la velocidad, la posición no cambia nunca, por eso acá queda una recta. Es decir, nunca hay área encerrada bajo esta recta, porque la velocidad vale 0, entonces nunca hay desplazamiento. ¿Bien? Y otro caso posible es que tengamos una velocidad con signo negativo. En ese caso, la pendiente de la recta posición versus tiempo va a tener que ser negativa, es decir, que el movimiento, los desplazamientos serían en la dirección negativa de x, porque en ese caso el área encerrada bajo la curva acá sería un área negativa, matemáticamente hablando. Acá yo pongo un ejemplo de la vida real, de un movimiento que puede considerarse aproximadamente bastante parecido a un movimiento rectilíneo uniforme, que es el caso de una carrera de 100 metros llanos. ¿Bien? Lo que está graficado acá es cómo fue variando la posición en función del tiempo en una carrera de las Olimpiadas del 2008, en la que Usain Bolt, que es el que tiene el récord mundial en los 100 metros llanos, batió en ese momento el récord mundial. ¿Bien? Obtuvo un tiempo de 9,69 segundos, después al año siguiente lo volvió a romper ese récord. Pero bueno, este gráfico que se muestra es para la carrera del 2008. ¿Bien? Acá yo pongo un link en el que van a acceder al paper del cual fue sacado este gráfico, que también, si tienen ganas de leerlo, es interesante. De nuevo está en inglés, lamentablemente. Bien, acá vemos que en gran parte de este movimiento tenemos que la posición varía linealmente con el tiempo. ¿Bien? Bastante aproximadamente. Acá al principio hay alguna desviación, lógicamente, porque acá el corredor tuvo que empezar estando quieto, o sea, empieza con una pendiente igual a 0, eso es una velocidad igual a 0, ¿bien? Una rapidez igual a 0, y aumenta bastante rápidamente hasta que acá se obtiene una recta. Eso quiere decir que la velocidad fue aproximadamente constante a lo largo de toda la carrera, por eso se puede considerar como un MRU. ¿Bien? Acá se compara la recta de Usain Bolt con la de Richard Thompson, que es otro corredor. Acá, bueno, podemos analizar varias cosas. Primero, ¿cuál es la rapidez media en este movimiento? Recordemos que la rapidez media se define como la distancia recorrida en un intervalo de tiempo delta t. ¿Bien? Acá yo considero dos puntos que elegí arbitrariamente, este punto que está acá y este punto que está acá. Yo me tomé el trabajo de fijarme cuál es el intervalo de tiempo entre estos dos puntos y cuál es la distancia que separa esos puntos. Entonces el tiempo es 1,43 segundos y la distancia es 19 metros. Si uno hace ese cálculo de distancia, que es esto que está acá, dividido por el tiempo que transcurrió, uno obtiene una velocidad que tiene que ver con la pendiente que queda determinada por la recta que une este punto con este punto en este gráfico de posición versus tiempo. Haciendo ese cálculo se obtiene una rapidez media de 13 metros sobre segundo. ¿Bien? Tengamos en cuenta que la rapidez media es una medida aproximada de cuánto valió en promedio la rapidez entre dos momentos de tiempo que elijamos. ¿Sí? Si ahora hacemos el cálculo entre el momento inicial y el momento final de la carrera, de nuevo me tomé el trabajo de calcular. En realidad acá no tuve que calcular nada porque ya sabemos cuánto
demoró en correr, que es el récord mundial, y corrió 100 metros. Entonces eso nos da, haciendo el cociente, 10,3. Fíjense que este valor es un poquito menor al anterior, antes teníamos 13 metros sobre segundo para este intervalo. En este caso tenemos un poquito menos y eso coincide con que la pendiente de esta recta que une este punto con este punto es un poquito menor que esta pendiente. ¿Bien? O sea, ahí se ve la relación matemática de que la pendiente en un gráfico posición versus tiempo tiene que ver con el valor de la rapidez o la velocidad. ¿Sí? La rapidez instantánea obviamente no fue constante, porque acá empezamos teniendo una pendiente 0 que crece y después sí se mantiene bastante constante hasta el final. Si uno mira con detalle, hacia el final la pendiente se hace un poquito más chica, o sea que va bajando la velocidad hacia el final. Entonces, si quisiéramos ver la rapidez en cada momento de la carrera, tendríamos que ver cuál es la pendiente de este gráfico en cada punto. ¿Sí? Acá yo puse este grafiquito que muestra cómo la rapidez, digamos, como la rapidez media o la velocidad media se van tendiendo en valor matemáticamente a la pendiente en el punto que queramos. ¿Sí? Si yo voy achicando este delta t, acá tengo este delta t con este delta x, acá tenemos este delta t con este delta x, este delta t con este delta x, y para cada uno de esos intervalos vamos obteniendo diferentes pendientes. ¿Sí? Acá la curva azul es una curva arbitraria que me permite mostrar esto simplemente. Si yo voy achicando el delta t, que es ir tomando el límite cuando delta t tiende a 0, entonces nos acercamos cada vez más a la rapidez instantánea o la pendiente en un punto de esa curva del gráfico x versus t. ¿Bien? Como dato. Bien, pasemos al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un movimiento un poquito más complejo que el que venimos viendo. Uniformemente variado quiere decir que en el movimiento hay algo que está cambiando uniformemente. Eso que está cambiando uniformemente sería la velocidad, en este caso. Antes teníamos velocidad constante, ahora tenemos una velocidad que varía uniformemente como función del tiempo, y eso tiene que ver con que en este movimiento hay una aceleración que es constante. ¿Sí? Entonces, si tomamos aceleración constante, yendo hacia atrás con estas operaciones, o sea, integrando la aceleración, podríamos obtener ya sea la velocidad o la posición como funciones del tiempo. En este gráfico, en este movimiento, perdón, si sacáramos fotos a iguales intervalos de tiempo, como hicimos antes, obviamente veríamos que los desplazamientos son cada vez mayores. Eso es porque la velocidad va aumentando, entonces cada vez el cuerpo recorre mayor distancia en un mismo intervalo de tiempo. Bien, por eso este punto, estos desplazamientos van siendo cada vez mayores. Las ecuaciones cinemáticas para este tipo de movimiento, ahora, como les dije recién, hay que hacer esta operación de integrar. Entonces, si tenemos una aceleración constante, la integral de una cosa constante me da una recta en función del tiempo. En esta recta aparece, o sea, en esa integral aparece una constante de integración que tiene que ver con la velocidad inicial ahora. ¿Bien? De nuevo, esta velocidad va a poder ser negativa o positiva. Si volvemos a integrar esta función como función del tiempo, entonces obtenemos la ecuación de la posición en función del tiempo, que para este caso va a ser una ecuación cuadrática del tiempo, y acá aparece la posición inicial igual que antes, porque en esta segunda integral, vuelve a aparecer otra constante de integración, que en este caso es la posición inicial. ¿Bien? Como dije recién, la velocidad inicial va a tener que tener un signo que puede ser positivo o negativo, según hacia dónde se esté moviendo o hacia dónde esté apuntando la velocidad inicial del cuerpo, inicialmente, es decir, a tiempo igual a 0. Y la aceleración también va a tener que tener un signo que nos dice hacia dónde apunta el vector aceleración del movimiento. ¿Sí? Si tuviéramos que graficar este movimiento, ahora, bueno, yo en este caso estoy graficando para esta situación, para teniendo una coordenada inicial que es mayor a 0, una velocidad inicial que es 0, ¿bien? Y una aceleración que es mayor a 0, eso está graficado acá, la aceleración es mayor a 0, la velocidad inicial es 0, y tenemos una recta que va aumentando en función del tiempo, y la posición inicial en este caso es mayor a 0, por eso
esta curva, esta parábola en función del tiempo, empieza en x0. ¿Bien? La x0, que sería la ordenada al origen de la función x de t, nos dice, bueno, dónde estaba inicialmente el cuerpo. Bien, eso ya lo sabemos. En este caso la pendiente en t igual a 0 es horizontal, eso quiere decir que para t igual a 0 tenemos una velocidad igual a 0, eso sería la velocidad inicial. Y también la pendiente de la función b de t corresponde a la aceleración, es decir, esta flecha que yo grafiqué acá equivalen a estas relaciones que están acá arriba en este cuadrito. ¿Bien? La pendiente siempre nos indica cómo era la función anterior como función del tiempo, o cómo es la función anterior. ¿Bien? Bueno, acá pasa lo mismo que antes. Los desplazamientos siempre son iguales al área que queda encerrada bajo la curva b de t. ¿Bien? Yo acá no lo dije, pero acá, cambié de situación. Acá teníamos x0 mayor a 0, velocidad inicial igual a 0, la aceleración mayor a 0. En este caso cambié el gráfico para mostrar otro caso. Tenemos de nuevo una x0 que es mayor a 0. Ahora tenemos una velocidad, estoy esperando que se vaya el cuadrito, que es mayor a 0, una velocidad inicial que es mayor a 0. Por eso la pendiente en el gráfico x de t ahora no es más horizontal, sino que tiene un cierto ángulo. Bien, eso es porque la velocidad inicial es distinta de 0. Y todo lo demás sigue igual, o sea, la aceleración sigue siendo positiva. De nuevo acá se cumple lo del área abajo de la curva. Los sucesivos desplazamientos van a ir siendo equivalentes a las sucesivas áreas que queden encerradas bajo la curva b de t. ¿Bien? Y lo mismo pasa con la aceleración. Las sucesivas áreas que queden encerradas bajo la recta a de t van a ser equivalentes al incremento de velocidad en este caso. Eso es lo que digo acá en el texto. Ustedes esto después lo van a poder repasar más tranquilamente. Yo lo digo medio rápido para no hacer tan largo el video. Pero, de nuevo, eso tiene que ver con estas relaciones matemáticas de derivadas e integrales. ¿Sí? Bueno, acá lo indico con una flecha. El área que queda encerrada acá corresponde a lo que aumentó la velocidad, que puede haber aumentado o puede haber disminuido según el signo de la aceleración. En este caso es positivo, por eso aumenta. Y la velocidad también viene siendo positiva. Y esta área que queda encerrada en este nuevo intervalo de tiempo corresponde al nuevo desplazamiento. ¿Sí? Si vamos siguiendo el análisis del movimiento en función del tiempo, vamos a ir pudiendo ver los sucesivos desplazamientos y los sucesivos incrementos de velocidad. ¿Bien? Acá les dejo dos ejercicios para que practiquen un poco con estas ecuaciones. El primero es demostrar que combinando las ecuaciones de x de t y b de t, es decir, estas dos, se llega a esta relación que es independiente del tiempo y que muchas veces suele ser útil para resolver problemas, que nos relaciona la velocidad en algún momento con el desplazamiento, con la velocidad inicial y con la aceleración del movimiento. Por eso es una ecuación bastante útil en el sentido de que no depende del tiempo. Pero les dejo como ejercicio demostrar eso. Y otro ejercicio que les dejo es demostrar esto, que esta ecuación tiene la característica de que es independiente de la aceleración. ¿Sí? También lo dejo como ejercicio que también se obtiene mezclando o combinando esta ecuación de b de t con la de x de t. ¿Sí? Acá traigo dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme que son uniformemente variado, que son bastante típicos. Uno es el caso de la caída libre, que es un movimiento que vamos a estudiar mucho nosotros y vamos a hacer muchos problemas sobre eso. Y también vamos a hacer muchos problemas relacionados con tiros, no solo verticales sino oblicuos, pero para entrar dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado hablamos solamente del tiro vertical, que se da en la dirección vertical, es decir, a lo largo de una única dimensión. Veamos en primer lugar la caída libre, ¿sí? Que es de los dos es el movimiento más simple. En una caída libre tenemos actuando la aceleración que produce la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos. ¿Sí? Esa aceleración tiene un módulo promedio muy bien conocido, está hoy en día muy bien medido esta cantidad,
es 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿bien? Y en las cercanías de la Tierra ese valor se mantiene relativamente constante. Me tengo que alejar mucho de la Tierra respecto a las escalas cotidianas para que ese valor cambie significativamente. Acá fíjense que yo voy a tomar, para armar las ecuaciones cinemáticas, que es el primer paso para cualquier problema de cinemática, voy a tomar que en i igual a 0 tenemos el piso, es decir, donde caen finalmente estos dos cuerpos que están cayendo. Esta animación está sacada de un video que se usa para demostrar que los cuerpos caen con igual aceleración aunque tengan masas distintas. Eso lo vamos a ver más adelante en dinámica, pero bueno, aproveché este video para que analicemos este tipo de movimiento. Acá vamos a tomar la coordenada 0 al nivel del piso, ¿bien? O sea, altura 0, y acá le llamo i a la coordenada vertical, como para llamarle de otra manera, y se mide obviamente verticalmente. Entonces, la aceleración en este movimiento vale menos g, porque el vector g apunta en sentido negativo del eje que yo tomo como positivo, que es hacia arriba, entonces le ponemos menos g, y g vale 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Si yo integro la aceleración, que es lo que tengo que hacer para obtener la velocidad como función del tiempo, si integro esto en función del tiempo, que es una constante, me queda menos g por t. Y acá debería aparecer una constante de integración que, recuerden, es v0, o sea, la velocidad inicial, pero en una caída libre, en general, uno tiene un cuerpo que deja caer, es decir, lo suelta, no le da una velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial en este caso es 0. Por eso no aparece el término v sub 0 en este caso. Y si vuelvo a integrar esta función para obtener la posición o la altura como función del tiempo, obtenemos una función cuadrática del tiempo y sale una nueva constante de integración, que en este caso tiene que ver con la posición inicial, es el x0, recuerden, que en este caso es la altura inicial. Yo acá le puse h, puede ser cualquier cosa. ¿Bien? Entonces tenemos las ecuaciones cinemáticas que nos permiten obtener un montón de información de este tipo de movimiento. Por ejemplo, si queremos ver cuánto tiempo va a tardar en caer un objeto que cae en caída libre, y bueno, ¿cómo podemos usar estas ecuaciones para analizar eso? Tengamos en cuenta que cuando un objeto cae, o sea, desde una cierta altura, cuando cayó hasta el nivel del suelo, que es el tiempo, yo quiero analizar el tiempo de caída, entonces quiero analizar el tiempo que le llevó al cuerpo caer hasta el nivel de altura igual a 0, entonces si uno plantea i igual a 0 en esta ecuación de la posición, va a poder despejar el tiempo, que le llamo yo acá tiempo de caída, o t sub c, y eso, lo pueden demostrar si quieren, resulta ser la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido el valor de g. ¿Bien? En este gráfico que puse acá, estoy graficando justamente cómo varía el tiempo de caída en función de la altura inicial. ¿Bien? Uno puede ver, haciendo una cuenta más o menos rápida, que si uno tira un objeto desde 5 metros sobre el nivel del piso y lo suelta sin velocidad inicial, entonces el tiempo que le tarda a ese cuerpo llegar hasta el piso es de 1 segundo, que eso es lo que se ve acá en este gráfico. ¿Bien? Si nos vamos a una altura inicial de 10 metros, el tiempo de caída es 1,4 o un poquito más. Si nos vamos a 15 metros de altura, el tiempo va a estar en 1,7, 1,75 segundos más o menos. Desde 20 metros va a tardar 2 segundos y así sucesivamente. ¿Bien? Eso es simplemente el gráfico de esta función que está acá, en función de la altura. Otra cosa que podemos saber es cuál va a ser la velocidad con la que el objeto va a llegar al piso, o a nivel 0 de altura. Eso se hace justamente evaluando la ecuación que corresponde a la velocidad en el tiempo de caída, que es el tiempo que le tardó al cuerpo llegar hasta el piso. Entonces si acá ponemos esta cantidad que obtuvimos, raíz de 2h sobre g, uno puede demostrar que se obtiene la raíz de 2g por h. Es decir, que la velocidad cuando el cuerpo llega al piso se puede calcular como la raíz de 2g por h, y fíjense que tiene un signo menos ahí, que no muevo el mouse para que no aparezca el cuadrito. Ese signo menos tiene que ver con que la velocidad en este caso es un vector que apunta en el sentido negativo del sistema de referencia que yo elegí, que es positivo hacia arriba. Por eso aparece ese signo menos. ¿Bien?
De nuevo, pueden demostrar si quieren esa ecuación para la velocidad final. Y pensé que tenía también un gráfico para eso, pero no. Sigamos con el ejemplo siguiente, que es el ejemplo del tiro vertical de Roger Federer, en este caso. En este caso, de nuevo, tenemos actuando la aceleración de la gravedad. Bien. De nuevo voy a poner el sentido de mi sistema para arriba, positivo para arriba. Y estoy poniendo el inicio el origen de mi sistema de referencia, donde Federer suelta la pelotita. Si se fijan bien, en ese momento suelta la pelotita, entonces ahí estoy poniendo la referencia 0 de altura. Bien. Las ecuaciones cinemáticas en este caso son muy parecidas al caso anterior, con la diferencia de que ahora tenemos una velocidad inicial, porque Federer está soltando la pelotita con una velocidad determinada. Bien. Y en ese caso, cuando integro esta función para obtener la posición como función del tiempo, sobrevive también un término que proviene de integrar este término. ¿Bien? O sea, me queda menos 1 medio g por t cuadrado, que es la integral de este término, más b0 por t, que es la integral de este término. b0 es positiva porque tira la pelotita en el sentido positivo. ¿Bien? Y acá debería aparecer también una constante nueva de integración, que es el I0, o la altura inicial, pero en este caso estamos poniendo el origen del sistema justo donde tira la pelotita, entonces la altura inicial del movimiento es 0 en este caso, por eso no aparece esa constante de integración. ¿Sí? O sea, estas ecuaciones cinemáticas son únicas para cada movimiento particular. ¿Bien? Acá también podemos sacar mucha información, por ejemplo, cuánto tiempo le va a llevar a la pelotita subir hasta la altura máxima. ¿Bien? Eso sería el tiempo de subida que yo puse acá. ¿Y cómo se puede calcular eso? Bueno, teniendo en cuenta que cuando la pelotita llega a la altura máxima, su velocidad instantánea es 0. Mírenlo ahí. Tira la pelotita, la velocidad va disminuyendo hasta que en algún momento se frena y empieza después a moverse con velocidad negativa. ¿Sí? Entonces, en el momento justo en el que la velocidad se hace 0, la velocidad instantánea se hace 0, en ese momento el cuerpo llegó a su altura máxima. Por eso, si uno plantea b igual a 0 en esta expresión, en la ecuación para b, entonces puede saber cuánto tiempo le llevó a la pelotita llegar hasta esa altura. Despejando ese tiempo se obtiene b0 sobre g. Es decir, ese tiempo depende de, básicamente, con qué velocidad inicial se tira la pelota y cuál es la aceleración de la gravedad en ese caso. ¿Bien? Otra información importante que podemos sacar es justamente cuál es la altura máxima. ¿Bien? Para saber cuál es la altura máxima, y bueno, teniendo el tiempo que la pelota tardó en llegar hasta la altura máxima, podemos evaluar ahora la posición en ese tiempo. ¿Bien? Si evaluamos la posición en ese tiempo, obtenemos esa expresión que está ahí abajo, que es b0 cuadrado sobre 2g. Lo pueden demostrar si quieren. Eso es planteando, o sea, evaluando esta función en este tiempo, ¿bien? Que es el tiempo de subida. Y acá está graficado de nuevo cuál es la altura máxima que alcanza la pelota o el cuerpo que se esté tirando, que puede ser cualquiera, en función de la rapidez inicial o la velocidad inicial que se le dé a ese cuerpo. Entonces, fíjense que acá coincide más o menos redondo. Si le damos una rapidez inicial de 10 metros por segundo al cuerpo que estamos tirando para arriba, entonces la altura máxima que va a alcanzar son 5 metros. ¿Bien? Y acá tenemos, bueno, cómo depende la altura máxima de la rapidez inicial que se le dé al cuerpo que se está tirando para arriba. ¿Bien? Bueno, pasemos a ver movimientos rectilíneos un poco más generales. Hasta ahora vimos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, movimiento con velocidad 0 y movimiento con aceleración 0. Y ahora vamos a ver movimientos más generales, que pueden ser combinaciones de MRU y MRV. ¿Bien? O sea, en general los movimientos reales del mundo real son mucho más complejos que un MRU o un MRV, lógicamente. Yo acá traje un ejemplo cualquiera, podría ser cualquier otro. Acá estoy graficando la posición como función del tiempo. ¿Bien? Vamos a hacer un poquito un análisis de este gráfico para ver que también podemos sacar información
de un gráfico sin hacer muchas cuentas y vamos a avanzar un poquito con el análisis gráfico de estos movimientos. Acá, bueno, de nuevo, las relaciones matemáticas entre la posición, la velocidad y la aceleración nos permiten sacar de un gráfico muchísima información, ya sea cualitativa o cuantitativa, acerca de las distintas cantidades cinemáticas y acerca de cómo fue el movimiento en general. En este caso, por ejemplo, si volvemos a traer el cuadrito, acá yo estoy graficando la posición como función del tiempo, es decir, estamos parados acá, en ese cuadrito. ¿Bien? Mirando cómo es la pendiente de este gráfico, que sería la derivada de x respecto de t, podemos tener información de cómo es la velocidad. Eso ya lo vimos antes, ahora lo estamos viendo en un ejemplo un poco más complicado. Entonces, si nos fijamos cómo es la pendiente en cada tramo de este movimiento, tenemos lo siguiente. En este primer trayecto, o sea, cuando transcurrió de 0 a 1 segundos, la velocidad fue 0. Fíjense que en este caso la posición no cambió, es decir, no hubo desplazamiento. Eso es porque la velocidad empezó siendo 0, es decir, pendiente 0, y terminó siendo 0 en este trayecto, en este tiempo. ¿Bien? Recordemos que, de nuevo, lo repito, el movimiento se da a lo largo de este eje, es un movimiento unidimensional, y acá simplemente lo que hacemos es graficar en función del tiempo. Esto que está graficado acá no es la trayectoria de este movimiento, sino que es simplemente un gráfico de posición en función del tiempo. Bien. Acá tenemos, en este segundo trayecto, entre 1 y 2 segundos, una pendiente positiva, es decir, eso corresponde a una velocidad constante, porque es una recta, ¿bien? Y positiva, porque tiene pendiente positiva y constante. En este tercer tramo, que abarca desde 2 a 5 segundos, tenemos una velocidad variable. Fíjense que la pendiente de esta curva va variando a medida que transcurre el tiempo. Eso quiere decir que la velocidad fue cambiando. ¿Bien? Acá empezó teniendo una velocidad igual a 0, se fue haciendo negativa, cada vez más negativa, hasta que acá cambia la manera de moverse de ese cuerpo, y acá llegó a tener una cierta velocidad negativa. ¿Bien? Uno puede tener idea de cuánto vale esa velocidad, ya lo vamos a ver más adelante. Después, en el cuarto trayecto, entre 5 y 7 segundos también tenemos una velocidad variable porque la pendiente acá va variando. Acá esto empieza con una pendiente igual a 0, o sea, acá abruptamente se frenó este cuerpo, pasó de tener una velocidad negativa con cierto valor a tener una velocidad 0, es decir, instantáneamente se frenó de golpe. Y ahí empezó a aumentar positivamente su velocidad. ¿Bien? Hasta llegar acá. Acá de nuevo cambia la forma de moverse de ese cuerpo. Ahí tenemos una velocidad positiva y variable, es decir, en este tramo y en este tramo hay una aceleración constante. En este caso es una aceleración negativa, eso ya lo vamos a ver, y en este caso positiva. En este pedacito, entre 7 y 8 segundos, tenemos una pendiente 0, o sea, velocidad 0, ahí el cuerpo se quedó quieto por un segundo, y después de ese segundo empezó a moverse de nuevo en el sentido negativo, con una velocidad negativa. ¿Bien? Porque acá la pendiente es constante y negativa. ¿Sí? Hasta que a los 9 segundos el cuerpo volvió a su posición inicial. Si yo tuviera que representarlo en este gráfico al movimiento, se queda acá un segundo, sube con velocidad constante hasta 4 metros. ¿Bien? A partir de ahí empieza a acelerarse hacia abajo hasta llegar a menos 4 metros. A partir de ahí empieza a acelerarse hacia arriba hasta llegar a 12 metros con una aceleración constante. Ahí se queda un segundo y después de ese segundo empieza a volver con velocidad constante hasta el origen de coordenadas. ¿Bien? Repito, la trayectoria se da en esta dirección. Con respecto a la aceleración, bueno, tenemos que ver cómo es la velocidad. Fíjense que para ver cómo es la aceleración tenemos que ver cómo cambia la velocidad. ¿Bien? Acá la velocidad es 0, o sea que también, como no cambia la velocidad y es 0, tenemos aceleración igual a 0. En este caso tenemos una velocidad constante, ¿bien? O sea que como la velocidad es constante no cambia entre 1 y 2 segundos, la aceleración ahí también es 0. En esta parte
tenemos una aceleración negativa, ¿bien? Porque la velocidad ahora sí es variable, la pendiente ahí del gráfico se va haciendo cada vez más negativa y de manera cuadrática. Si uno se fija bien, esto es una parábola, entonces tenemos una aceleración constante negativa. En este caso también tenemos una parábola cuya pendiente se va haciendo cada vez más positiva, es decir, que tenemos una aceleración positiva. En este caso tenemos aceleración cero porque la velocidad no cambia. Y en este caso también tenemos aceleración cero porque la pendiente acá tampoco cambia. ¿Bien? Entonces, la pendiente nos da información de la velocidad en un gráfico de posición versus tiempo. Y lo que nos da información de la aceleración en este tipo de gráfico sería la concavidad de la función que se está graficando. ¿Bien? En este caso una recta no tiene concavidad, esta recta no tiene concavidad, entonces ahí tenemos aceleración cero. En este caso tenemos una concavidad hacia abajo, es decir, negativa, por eso tenemos una aceleración negativa. En este caso tenemos concavidad hacia arriba, entonces tenemos aceleración positiva. Acá tenemos concavidad cero porque es una recta y de nuevo concavidad cero porque es una recta. El hecho de que la concavidad de esta función sea la aceleración es que entre esta cantidad y esta cantidad hay una relación de derivada segunda. ¿Bien? Recuerden de matemática que la derivada segunda de una función nos da información de la concavidad de esa función. ¿Bien? Bueno, distancia recorrida, que es algo que podemos analizar bastante fácil acá. Tenemos primero en esta parte del movimiento recorrió 4 metros, se movió de 0 a 4. En esta parte retrocedió 8. ¿Bien? En esta parte avanzó 16 metros y en esta parte retrocedió 12 metros. Entonces la distancia total recorrida es la suma de todo eso. ¿Bien? Recuerden ustedes que la distancia no tiene en cuenta signos, la distancia siempre suma. ¿Bien? Si yo recorrí 4 metros para adelante y después recorrí 8 metros para atrás, entonces la distancia que yo recorrí fueron 12 metros. ¿Bien? Ahora, si uno tiene que hablar de desplazamientos, ahí sí hay que tener en cuenta los signos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos 4 metros recorridos, 8 metros recorridos, 16 metros recorridos y 12 metros recorridos. Eso suma 40 metros. ¿Bien? Es la distancia total recorrida. En cambio, el desplazamiento total, que es lo que decía recién, en este caso, si yo analizo todo el movimiento, desde acá hasta acá, el desplazamiento es la diferencia entre esta posición final y esta posición inicial, y eso nos va a dar 0, porque volvió al origen, o volvió al mismo punto de partida. Entonces, a pesar de que hubo una distancia recorrida, y a pesar de que hubo movimiento, el desplazamiento total, en este caso, tomando este punto y este punto, es 0. ¿Bien? Después, por ejemplo, la rapidez media es la distancia recorrida dividido el tiempo. Acá ya vimos que el cuerpo recorrió 40 metros totales en un tiempo de 9 segundos. Entonces la rapidez media en este movimiento fue de 4,4 metros sobre segundo, si uno hace la cuenta. Y la velocidad media, de nuevo, como el desplazamiento fue 0, si recordamos la definición de velocidad media es el desplazamiento dividido el tiempo. Entonces, si tomamos el punto inicial y el punto final, inicial y final, el desplazamiento ya vimos que es 0, entonces la velocidad media del movimiento fue 0 metros sobre segundos, y esto, yo acá estoy poniendo el versor y porque eso es un vector y tiene dirección. ¿Bien? O sea, el vector velocidad media va a estar dirigido a lo largo del eje vertical, en este caso, que es donde se produce el movimiento, es la trayectoria. O sea, la trayectoria se da en el eje vertical de este gráfico y está orientado, o sea, la velocidad media, tanto como el desplazamiento, son vectores y tienen que tener una orientación. En este caso nos da 0, por eso no podemos hablar de hacia dónde está dirigida la velocidad media, pero si hubiéramos tomado otros puntos, que no sean el inicial y el final, podríamos haber tenido un vector velocidad media que sea distinto de 0. Con respecto a la aceleración media, si recuerdan de la definición del video anterior, la aceleración media es el delta V sobre el delta T. ¿Bien? Si tomamos de nuevo el punto final y el punto inicial, acá tenemos velocidad inicial igual a 0, porque tiene pendiente 0, y acá tenemos velocidad final con signo negativo, porque tiene pendiente negativa. ¿Bien? O sea que en esta cuentita que yo puse ahí abajo, tenemos velocidad final
menos 0, que sería la velocidad inicial, y si uno hace esa cuenta, obtiene cuál es la aceleración media de este movimiento, que en este caso, si se fijan, va a dar 1,3 metros sobre segundos cuadrados, y eso va a estar dirigido en el sentido negativo del eje a lo largo del cual se produce este movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo, ¿sí? Bueno, yo quería mostrar esto como para ver qué información se puede sacar de acá. Perdón, acá me paso a el mismo gráfico que tengo acá y voy a graficar cómo fue la velocidad y cómo fue la aceleración. O sea, más allá de ver cualitativamente en este gráfico como hicimos antes, cómo era la velocidad y cómo era la aceleración cualitativamente hablando, uno puede hacer un cálculo un poquito más cuantitativo y ver qué valores tomó tanto la velocidad como la aceleración. ¿Bien? Acá en esta curva roja es la velocidad como función del tiempo y este gráfico color morado es la aceleración como función del tiempo. Entonces, haciendo la comparación de este gráfico con este gráfico, uno puede ver estas relaciones matemáticas de derivadas e integrales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso teníamos pendiente 0 en la posición, entonces la velocidad era 0. Acá la pendiente abruptamente cambió, pero es constante la pendiente, entonces la velocidad es constante. Y estas líneas punteadas las puse porque es un cambio abrupto, ¿bien? O sea, en esta partecita, en este punto y en este punto, o en todos estos vértices, es como que estas funciones no están bien definidas, ¿sí? No es suave el cambio, entonces estas subidas o bajadas no están bien definidas, ¿bien? Esos serían valores instantáneos. Acá habría en realidad un aumento, si uno lo mira en detalle, progresivo de la velocidad hasta que llega a este valor, pero bueno, en este gráfico tenemos cambios abruptos, por lo tanto estas partecitas acá no están bien definidas matemáticamente. Lo que sí sabemos es que en este trayecto vale 0 la velocidad, en este trayecto vale 4 metros sobre segundos positivo. Acá la velocidad va variando y varía de manera uniforme en función del tiempo, por eso tenemos una recta con pendiente negativa, porque la pendiente se va haciendo cada vez más negativa. Después acá tenemos una velocidad variable de nuevo, es este trayecto parabólico, que tiene una concavidad hacia arriba, por lo tanto tiene una pendiente positiva. Acá la velocidad se hace 0, pendiente 0, y acá toma un valor negativo bastante grande en valor absoluto, ¿sí? Que eso daba 12 metros sobre segundos. Y si analizamos de nuevo la otra cantidad, que es la aceleración, bueno, podemos ver que en este movimiento, en estas dos partes tenemos aceleración 0, porque la velocidad tanto entre 0 y 1 como entre 1 y 2 no cambia. No sabemos bien qué pasa ahí, pero bueno, nos olvidamos de eso por ahora. Tenemos una aceleración 0 durante 2 segundos, después la aceleración toma un valor negativo, que bueno, no me acuerdo bien cuánto daba ese valor numéricamente, pero ahí está bien graficado. Después pasa a ser positiva abruptamente, hasta 9,1 creo que era, y después pasa a ser 0 de nuevo durante los últimos 2 segundos del movimiento. ¿Bien? Después, bueno, analícenlo con más detalle esto, yo no me quiero extender mucho más. Y acá puse, para el ejemplo anterior, que es un movimiento todavía más complejo es del ejemplo anterior que tomamos para Usain Bolt, estas serían las curvas, esta es la posición en función del tiempo, pero estas serían las curvas de rapidez y de aceleración como funciones del tiempo, y fíjense que estos sí son funciones continuas, ¿bien? No tienen vértices como tenían estos gráficos acá, ¿bien? Estas son funciones continuas porque son curvas reales. En la vida real las cosas no cambian abruptamente, cambian gradualmente, entonces eso se ve acá, ¿bien? Y bueno, acá se puede ver la rapidez, que sería la derivada punto a punto de esta recta, y esto que está acá es la aceleración, que se obtiene como derivada de la velocidad. O sea, lo que estaría graficado acá sería la pendiente en cada punto de este gráfico. ¿Bien? Acá sí hay vértices, porque bueno, la aceleración se obtiene a partir no de todos los puntos de la curva, no fueron todos los puntos medidos, los medidos son los que están acá. Entonces como hay puntos que fueron medidos separadamente, entonces
tanto estas curvas como estas curvas no se pueden calcular con mucha resolución, porque se toman intervalos para calcularlas. Entonces, bueno, aproximadamente la aceleración a lo largo del movimiento fue esta que está acá, ¿bien? En algunos momentos, en el momento inicial fue la máxima aceleración, que es cuando el corredor está quieto y empieza a correr de golpe, cuando suena el disparo. Después la aceleración decrece hasta 0, ¿bien? Acá frena un poquito, acá vuelve a aumentar un poco la aceleración, se hace 0, se hace positiva de nuevo, disminuye negativamente, o sea, aumenta negativamente sería, de nuevo se hace 0, o sea, estos son movimientos reales, que son mucho más complejos que los que venimos viendo. Nosotros, al estudiar MRU y MRV, estamos simplificando muchísimo los movimientos que se dan en la vida real. ¿Bien? Y acá pongo como última cosa, ya no los canso más, un gráfico en el que se muestra la rapidez en función de la posición. ¿Bien? O sea, es un gráfico distinto, pero muestra cómo va variando la velocidad a medida que el corredor corre en la carrera. ¿Bien? Fíjense estos saltos que tiene acá esta curva. Si uno piensa de dónde vienen estos cambios, y bueno, cada vez que el tipo apoya el pie en el suelo para dar un paso, entonces ahí se acelera un poquito, entonces su velocidad aumenta cada vez que da un paso. Cuando apoya el pie es donde tiene la mayor aceleración, y eso correspondería con los picos de este gráfico. Entonces, de nuevo, esto para mostrar que los movimientos reales son bastante más complejos que muchos de los movimientos que vamos a ver nosotros clasificados como MRU o MRV simplemente. ¿Bien? Bueno, los dejo por ahora y nos vemos en el próximo video.